Una millonaria exigió que un anciano humilde bajara del avión porque olía a animales, pero no tenía idea de quién era realmente el anciano. El aeropuerto internacional de Sao Paulo hervía de actividades a mañana de verano. Entre la multitud de viajeros apresurados, destacaba una figura peculiar, un anciano vestido con ropa sencilla y un sombrero de paja desgastado. Su nombre era Joaquim Oliveira, un granjero del interior de Minas Gerais, que llevaba consigo no solo una maleta gastada, sino también el peso de una noticia que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Joaquim caminaba lentamente hacia la puerta de embarque, observando con curiosidad el entorno a su alrededor. Era la primera vez que viajaba en avión y, a pesar de la ansiedad que sentía, había un brillo de emoción en sus ojos marrones y arrugados. Al llegar al mostrador de embarque, presentó su boleto con manos callosas por el arduo trabajo en el campo. La asistente, una joven simpática, le sonrió amablemente al notar su expresión confundida. Primera clase, señor Oliveira. «¿Qué viaje especial debe tener por delante?», exclamó ella entregándole la tarjeta de embarque. Joaquim se rascó la cabeza, un tanto desconcertado. «Primera clase, debe haber algún error, señorita. Yo solo quería un boleto común». La asistente verificó nuevamente el boleto y confirmó: «No hay error, señor, su asiento es en primera clase. Disfrute su viaje». Aún perplejo, Joaquim se dirigió hacia la zona de embarque, sin saber que ese viaje sería mucho más que su primer vuelo. Mientras tanto, al otro lado del salón, una mujer elegantemente vestida llamaba la atención donde quiera que pasaba. Helena Mendonca, conocida socialité paulistana, cruzaba el aeropuerto como si desfilara en una pasarela, sus tacones resonando en el brillante suelo. Helena era lo opuesto a Joaquim en todos los aspectos. Mientras él irradiaba sencillez y humildad, ella era la personificación del lujo y la arrogancia. Sus ojos azules, fríos como el hielo, examinaban críticamente a cada persona que se cruzaba en su camino. Al llegar a la puerta de embarque de primera clase, Helena fue recibida con reverencia por el personal del aeropuerto. Apenas miró a los empleados mientras entregaba su pase de abordar, demasiado ocupada revisando los mensajes en su teléfono de última generación. Fue entonces cuando el destino decidió jugarles una broma a ambos. Joaquim y Helena terminaron uno al lado del otro en la fila de embarque de primera clase. El característico olor a campo impregnado en la ropa sencilla de Joaquim no pasó desapercibido para Helena. Su delicada nariz se contrajo en una expresión de desagrado y no pudo contener su comentario mordaz: «Dios mío, ¿qué es ese olor? Parece que alguien trajo todo el establo al avión». Joaquim, que hasta entonces observaba maravillado el avión desde la ventana del terminal, se volvió confundido hacia Helena. «¿Dijo algo, señora?». Helena lo miró de arriba abajo, sus labios se curvando en una sonrisa de desprecio. «Sí, creo que se ha equivocado de fila. La clase económica está más adelante, ¿no?». Joaquim respondió educadamente, mostrando su tarjeta de embarque. «La señorita allá adelante me dijo que mi lugar es aquí mismo». El rostro de Helena se retorció en una mezcla de incredulidad y repulsión. «Eso es inadmisible. ¿Cómo pueden permitir que alguien en sus condiciones viaje en primera clase?». Sin esperar respuesta, Helena se dirigió rápidamente a uno de los empleados de la aerolínea. Su voz, antes solo desdeñosa, ahora asumía un tono imperativo. «Necesito hablar con el encargado de inmediato, hay un grave error aquí». El joven empleado, intimidado por la postura autoritaria de Helena, tartamudeó una respuesta. «Ese sí, señora. Llamaré al supervisor». Mientras se desarrollaba el drama, Joaquim permanecía en silencio, avergonzado y confundido por la situación. Nunca imaginó que su primer viaje en avión se convertiría en una prueba. Minutos después, que parecieron horas para Joaquim,
el supervisor de la aerolínea llegó acompañado por 2 guardias de seguridad. Elena inmediatamente se acercó, su voz cargada de indignación. Este individuo no puede viajar en primera clase. Mírelo. Huele a animales y está ensuciando todo. Exijo que lo retiren de inmediato. El supervisor, un hombre de mediana edad con expresión cansada, intentó calmar la situación. Señora, entiendo su preocupación, pero si el pasajero tiene un boleto válido. Elena lo interrumpió bruscamente. ¿Sabes quién soy? Soy Elena Mendonca, mi marido es uno de los principales accionistas de esta aerolínea. Si no solucionan esto ahora, les aseguro que habrá consecuencias. El rostro del supervisor palideció al reconocer el nombre. Se volvió hacia Joaquín, que observaba todo con una mezcla de tristeza y resignación. Señor, lamento informarle, pero tendremos que reubicarlo en clase económica. Es política de la empresa garantizar la comodidad de todos los pasajeros. Joaquín, sintiendo el peso de las miradas a su alrededor, solo asintió. Está bien, joven. No quiero causar problemas a nadie. Mientras era escoltado fuera de la zona de primera clase, Joaquín pudo oír la voz triunfante de Elena. Finalmente, ahora podemos tener un viaje civilizado. El viejo granjero fue reubicado en un asiento estrecho en la última fila de la clase económica. Mientras se acomodaba, sacó de su bolsillo un sobre arrugado. Dentro, los resultados de sus exámenes médicos y un diagnóstico que le daba solo unos pocos años de vida. Joaquín suspiró, guardando nuevamente el sobre. Ese viaje a Sao Paulo, que debería haber sido el comienzo de una nueva etapa en su vida, comenzaba de manera amarga. Pero él era un hombre simple y sabio, que sabía que a veces la vida ofrece limones, y con limones, pensó con una sonrisa resignada, siempre se puede hacer una buena limonada. El avión despegó, llevando consigo no solo a los pasajeros, sino también el inicio de una historia que entrelazaría destinos de maneras inesperadas. En el lujo de la primera clase, Elena saboreaba su victoria momentánea, sin imaginar cómo sus acciones de ese día repercutirían en su futuro. Y en la clase económica, Joaquín cerraba los ojos, soñando con los planes que tenía para su hijo y para el futuro de su granja. 6 meses habían pasado desde el incidente en el aeropuerto. En un encantador café en el corazón de Sao Paulo, una joven esperaba ansiosamente, sus dedos tamborileando sobre la mesa de mármol. Luisa Mendonca, hija de Elena, era la imagen de la elegancia discreta, tan diferente de la ostentación de su madre. Sus ojos verdes recorrían inquietos el lugar, hasta que finalmente se posaron sobre la figura que entraba por la puerta. Una sonrisa iluminó su rostro al ver a Pedro, su novio desde hacía casi un año. Pedro Oliveira era un joven alto y apuesto, con el cabello oscuro desaliñado que le daba un aire encantadoramente despreocupado. Se vestía de manera sencilla pero elegante, con una camisa blanca bien planchada y jeans de buena calidad. Perdón por el retraso, dijo él inclinándose para darle un suave beso a Luisa. El tráfico estaba terrible. Luisa sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. No hay problema, yo también acabo de llegar. Mientras hacían sus pedidos, un cappuccino para Luisa y un café negro para Pedro, la pareja cayó en una conversación animada. Hablaban de sus días, de sus sueños y de sus planes para el futuro. Cualquier observador casual podría notar el brillo en los ojos de ambos, el tipo de conexión que solo existe entre dos personas verdaderamente enamoradas. Sabes, comenzó Pedro después de un momento de pausa, hay algo que he querido contarte desde hace tiempo. Luisa se inclinó hacia adelante, intrigada. ¿Qué es? Pedro dudó por un instante, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Es sobre mi familia. Sabes que no hablo mucho de ellos, pero creo que es hora de que conozcas a mi padre. El rostro de Luisa se iluminó.
¿En serio? Sería maravilloso, siempre he querido conocer a tu familia. Aunque, continuó Pedro, mi padre no es exactamente lo que podrías estar imaginando. Es un hombre sencillo, un granjero. Luisa frunció el ceño, confundida. Pero, ¿no dijiste que tu familia tenía negocios en el sector agrícola? Pedro sonrió un poco nervioso. Sí, es cierto, pero mi padre, él prefiere una vida más simple. Él administra personalmente nuestra granja principal en Minas Gerais, es un hombre de la tierra, ¿sabes? La expresión de Luisa se suavizó. Eso suena encantador, Pedro. No puedo esperar para conocerlo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una lujosa oficina en la cima de un rascacielos, Elena Mendonca estaba inmersa en una acalorada discusión telefónica. ¿Cómo que la hacienda Oliveira no está en venta? Prácticamente gritaba por teléfono. Ofrece más, todo el mundo tiene su precio. Elena colgó el teléfono con fuerza, su frustración era evidente. Se levantó y caminó hacia la ventana panorámica, observando la ciudad que se extendía a sus pies. Su imperio de bienes raíces estaba a punto de cerrar el mayor trato de su historia, la construcción de un lujoso resort en el interior de Minas Gerais. Todo era perfecto, excepto por un detalle: la hacienda Oliveira, un pedazo de tierra estratégicamente ubicado, se negaba a vender. Alberto. Llamó a su asistente. Prepara el coche, vamos a hacer una visita a esa tal hacienda Oliveira. Quiero ver personalmente qué tipo de tonto rechaza una oferta como la nuestra. Mientras Elena se preparaba para su viaje inesperado, Joaquín Oliveira estaba en su hacienda, observando la puesta de sol desde su veranda. Sus pensamientos estaban lejos, recordando la conversación que había tenido con su hijo ese mismo día. Padre, había dicho Pedro, quiero que conozcas a alguien muy especial para mí. Joaquín sonrió al recordar el brillo en los ojos de su hijo, era el mismo brillo que veía en los ojos de su difunta esposa. Claro, hijo mío, ¿cuándo? ¿Este fin de semana podemos ir? Ahora, mientras miraba al horizonte pintado de naranja y rosa, Joaquín sentía una mezcla de emociones, alegría por su hijo, ansiedad por el encuentro y una pizca de tristeza al pensar en el poco tiempo que le quedaba. Su mente vagaba por los eventos de los últimos meses, el viaje a Sao Paulo, el humillante incidente en el aeropuerto y las noticias que había recibido de los médicos. Todo ello le había llevado a tomar decisiones importantes sobre el futuro de la hacienda y de la familia. Joaquín había dedicado cada momento desde entonces a perfeccionar su más reciente invención, un sistema de riego revolucionario que podría transformar tierras áridas en campos fértiles. Era su legado, algo que no solo cambiaría el futuro de su familia, sino potencialmente la vida de miles de agricultores en todo el país. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, Joaquín no podía imaginar cómo los eventos de los próximos días entrelazarían su destino con el de la mujer que lo había humillado meses atrás. De vuelta al café en Sao Paulo, Luisa y Pedro finalizaban su encuentro. Entonces, está decidido, dijo Luisa, sonriendo. Este fin de semana visitaremos a tu padre en la hacienda. Pedro asintió, un poco de emoción y nerviosismo en su voz. Sí, no puedo esperar a que lo conozcas. Es un hombre increíble, sencillo, pero con una sabiduría que no encuentras en muchas personas. Luisa apretó la mano de Pedro con cariño. Estoy segura de que lo adoraré. Y, quién sabe, pronto podríamos presentar a nuestras familias. Mi madre estará tan emocionada de conocerte mejor. Pedro dudó por un momento, una sombra pasó brevemente por sus ojos. Claro, claro, un paso a la vez, ¿no? Mientras la pareja se despedía con un beso tierno, ninguno de los dos podría prever la tormenta que se formaba en el horizonte. Elena, decidida a conseguir la hacienda a cualquier costo, Joaquín, preparándose para recibir a su hijo y su novia, y en medio de todo,
Pedro y Luisa, perdidos en su amor sin saber que sus mundos estaban a punto de colisionar de manera dramática. El destino, siempre impredecible, había lanzado sus dados. Ahora solo quedaba ver cómo encajaría cada pieza de este intrincado rompecabezas y cuáles serían las consecuencias cuando la verdad saliera a la luz. La noche cayó sobre Sao Paulo, trayendo consigo el presagio de días tumultuosos que cambiarían para siempre la vida de todos los involucrados. El escenario estaba preparado, los actores en posición y el drama a punto de desarrollarse. El sol apenas había salido cuando Helena Mendonça partió de Sao Paulo rumbo al interior de Minas Gerais. Su chofer particular conducía la lujosa SUV por las sinuosas carreteras, mientras ella, en el asiento trasero, tecleaba furiosamente en su tablet, revisando documentos y estrategias para la negociación que tenía por delante. Alberto llamó a su asistente, que estaba sentado a su lado. ¿Estás seguro de que tenemos toda la información sobre esa hacienda? Alberto, un hombre delgado de mediana edad con gafas de montura fina, asintió nerviosamente. Sí, señora. La hacienda Oliveira ha pertenecido a la familia por generaciones. El propietario actual es Joaquim Oliveira, un señor de 68 años, viudo, que solo tiene un hijo. Helena sonrió, con un brillo depredador en sus ojos. Perfecto. Un viejo granjero solitario no será rival para mí. Antes de que termine el día, esa tierra será nuestra. Mientras tanto, en la hacienda Oliveira, Joaquín despertaba con el canto del gallo. A pesar de la edad y de la enfermedad que lentamente lo consumía, mantenía su rutina de levantarse temprano y supervisar personalmente el inicio de las labores en la hacienda. Esa mañana, sin embargo, había una energía diferente en el aire. Pedro llegaría en pocas horas, trayendo consigo a la novia que tanto quería presentarle. Joaquín sonrió al pensar en su hijo. Pedro era su mayor alegría, la razón por la que seguía luchando a pesar del sombrío diagnóstico que había recibido. Caminando por los campos verdes, Joaquín se detuvo a observar su más reciente proyecto, el sistema de riego revolucionario que había desarrollado. Era una visión que llenaba su corazón de orgullo y esperanza. Esa invención podría cambiar el futuro de la agricultura en el país, y no podía esperar para compartirla con Pedro. La mañana avanzaba, y pronto Joaquín escuchó el sonido de un coche que se acercaba. Su corazón se llenó de expectativa, imaginando que era Pedro llegando antes de lo previsto. Sin embargo, al volverse, vio un vehículo que claramente no pertenecía a esos lugares. La SUV de Helena estacionó frente a la casa principal de la hacienda. Helena bajó del coche, sus tacones altos hundiéndose ligeramente en la tierra blanda. Hizo una mueca, claramente incómoda con el ambiente. Hola, llamó Joaquín, acercándose con una sonrisa amigable. ¿En qué puedo ayudarles? Helena se giró, lista para desplegar su encanto negociador, pero se congeló al ver el rostro de Joaquín. Por un instante, una chispa de reconocimiento pasó por sus ojos, pero fue rápidamente reprimida. Buenos días, dijo, poniéndose en pie. Estoy buscando al señor Joaquim Oliveira. Soy Helena Mendonça, directora ejecutiva de Mendonça Emprendimientos. Joaquín, por su parte, reconoció de inmediato a la mujer que lo había humillado en el aeropuerto meses atrás. Su sonrisa vaciló por un momento, pero decidió mantener la cordialidad. Soy yo, señora. ¿En qué puedo serle útil? Sin darse cuenta de que estaba frente al hombre que había menospreciado, Helena se lanzó en su bien ensayado discurso sobre las ventajas de vender la hacienda a su empresa. Habló de cifras astronómicas, desarrollo regional y oportunidades únicas. Joaquín la escuchó pacientemente, su rostro una máscara de calma. Cuando Helena terminó, él simplemente dijo: Agradezco su interés, señora Mendonça, pero esta hacienda no está en venta.
Es el legado de mi familia y pretendo mantenerla así. El rostro de Elena se contrajo en una mezcla de sorpresa e irritación. No estaba acostumbrada a recibir un no como respuesta. Señor Oliveira, tal vez no ha entendido la magnitud de la oferta que le estoy haciendo. Con este dinero podría vivir cómodamente el resto de su vida. Joaquín sonrió suavemente. Señora Mendonca, la vida no se mide solo por el confort o el dinero. Esta tierra es mi historia, mi presente y el futuro de mi hijo. No hay precio que pague eso. Antes de que Elena pudiera replicar, el sonido de otro coche acercándose llamó la atención de todos. Era Pedro, llegando con Luisa. La joven pareja bajó del coche, mirando confusos la escena frente a ellos, Joaquín, Elena, Alberto y el chofer, todos parados en el patio de la hacienda. Papá, llamó Pedro, acercándose cautelosamente. ¿Está todo bien? Joaquín, con una gran sonrisa al ver a su hijo, respondió. Pedro, qué bueno que llegaste. Se volvió hacia Elena, que observaba la escena con creciente incomodidad. Señora Mendonca, si me disculpa, tengo invitados que recibir. Como le dije, la hacienda no está en venta. Que tengan un buen viaje de regreso. Elena, atónita por la negativa tan directa, no pudo formular una respuesta inmediata. Sus ojos se pasearon del rostro sereno de Joaquín a Pedro y luego se detuvieron en Luisa. Casi se quedó paralizada al reconocer a su propia hija. Luisa, exclamó Elena, incrédula. ¿Qué haces aquí? Luisa, igualmente sorprendida al ver a su madre en ese lugar tan inesperado, tartamudeó. Mamá, yo vine a conocer al padre de Pedro. Un pesado silencio cayó sobre el grupo, mientras cada uno procesaba las implicaciones inesperadas. Para Elena, una expresión de dolorosa comprensión se formaba en su rostro. Joaquín fue el primero en romper el silencio, con una calma que enmascaraba la tormenta de emociones que llevaba dentro. Él dijo, bien, parece que tenemos mucho de qué hablar, ¿por qué no entramos todos a tomar un café? La sala de estar de la casa de la hacienda, normalmente un ambiente acogedor y tranquilo, estaba inmersa en una tensión palpable. Joaquín, Pedro, Luisa y Elena estaban sentados alrededor de la mesa del comedor, con tazas de café humeante frente a ellos, pero nadie se atrevía a dar el primer sorbo. Alberto y el chofer de Elena habían sido discretamente despedidos, dejando a las dos familias para lidiar con la delicada situación que se presentaba. Pedro fue el primero en romper el opresivo silencio. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando aquí? Su voz temblaba ligeramente, dividida entre confusión y una creciente comprensión. Joaquín suspiró profundamente, sus ojos moviéndose entre los rostros alrededor de la mesa. Hijo, comenzó, parece que el destino ha decidido jugarnos una mala pasada y unir nuestras vidas de una manera inesperada. Elena, que hasta entonces había mantenido una expresión de shock e indignación, finalmente encontró su voz. Luisa, ¿sabías esto? ¿Sabías quién era la familia de tu novio? La última palabra fue dicha con una pizca de desprecio. Luisa, todavía aturdida por la situación, sacudió la cabeza. No, mamá, yo no tenía idea. Pedro nunca entró en detalles sobre su familia. Solo dijo que su padre era un agricultor. Pedro asintió, confirmando, es verdad, yo quería que Luisa conociera a mi padre por quién es, no por lo que tenemos o no tenemos. Elena bufó incrédula, ¿no por lo que tienen? Pedro, ¿tienes idea del valor de esta propiedad, del potencial que estás desperdiciando aquí? Elena, interrumpió Joaquín, su voz sorprendentemente firme, creo que hay cosas más importantes que discutir ahora que el valor monetario de esta tierra. El uso de su nombre la tomó por sorpresa. Ella lo miró realmente por primera vez desde que llegó. Algo en sus ojos, en la forma en que se portaba, despertó un recuerdo incómodo.
Nosotros ya nos conocíamos antes, ¿no es así?, preguntó, con un tono de incertidumbre en su normalmente confiada voz. Joaquín asintió lentamente. Sí, señora Mendonca. Nos encontramos hace unos meses en un vuelo a Sao Paulo, aunque debo decir que las circunstancias no fueron las más agradables. El rostro de Elena palideció al recordar el incidente en el aeropuerto. La realización de lo que había hecho y a quién cayó sobre ella como un balde de agua fría. Luisa, notando que algo serio había ocurrido, miró ansiosa entre su madre y Pedro. ¿Qué incidente? ¿Qué pasó en el aeropuerto? ¿Fue Elena?, preguntó Luisa, su voz temblando de emoción contenida. ¿Fuiste tú quien humilló a mi padre en ese vuelo? Elena, por primera vez en muchos años, se encontró sin palabras. La arrogancia que normalmente la envolvía como una armadura parecía haber desaparecido, dejándola expuesta y vulnerable. Joaquín, viendo el tumulto emocional que se desarrollaba frente a él, decidió tomar las riendas de la situación. Lo que pasó en el pasado, pasó, dijo, su voz calmada y reflexiva. No podemos cambiarlo. Lo que importa ahora es cómo vamos a lidiar con el presente y el futuro. Se volvió hacia Pedro y Luisa, que parecían estar al borde de las lágrimas. Ustedes dos se aman. Eso es evidente para cualquiera que los vea juntos. No dejen que los errores o los prejuicios de otros afecten lo que sienten el uno por el otro. Elena, aún luchando por recuperar su compostura, miró a Joaquín con una mezcla de confusión y admiración. ¿Cómo puedes ser tan comprensivo después de lo que te hice? Joaquín sonrió tristemente. Señora Mendonca, la vida es demasiado corta para guardar rencor. Créame, lo sé mejor que nadie. Hizo una pausa, considerando si debía compartir su secreto, y decidió que la honestidad era el mejor camino. Me diagnosticaron con una enfermedad rara. Los médicos me han dado solo unos pocos años de vida. La revelación cayó como una bomba en la sala. Pedro, que ya sabía sobre la condición de su padre, bajó la cabeza, luchando contra las lágrimas. Luisa jadeó, cubriéndose la boca con las manos. Elena, por su parte, sintió como si el suelo hubiera sido arrancado de debajo de sus pies. Yo no lo sabía, murmuró, toda su fanfarronería anterior desaparecida. Joaquín asintió. Pocos lo saben. Pero es por eso que cada día, cada momento, es precioso para mí. Es por eso que esta hacienda, este legado que quiero dejar a Pedro, significa tanto. No se trata solo de tierra o dinero, señora Mendonca. Se trata de la familia, de crear algo que dure más allá de nosotros mismos. Un pesado silencio cayó sobre la sala mientras todos digerían las palabras de Joaquín. Pedro, reuniendo coraje, finalmente habló: papá, yo quiero que sepas que pretendo continuar con tu trabajo aquí. La hacienda, tus invenciones, haré todo lo posible para que tu legado viva. Luis, con lágrimas en los ojos, apretó la mano de Pedro y dijo: y yo estaré a tu lado, pase lo que pase. Elena observaba la escena sintiéndose completamente fuera de lugar. Toda su vida había girado en torno a los negocios, las ganancias y el estatus social. Ver el amor y la dedicación en esa familia sencilla la hizo cuestionar, por primera vez en mucho tiempo, sus propias prioridades. Comenzó, su voz fallando, pido disculpas por lo que ocurrió en el avión, por intentar comprar tu tierra, por todo. Joaquín miró a Elena, viendo más allá de la fachada de mujer de negocios implacable. Acepto sus disculpas, señora Mendonca, y espero que todos podamos aprender algo de esta situación. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. La luz dorada de la tarde bañaba los campos de la hacienda. Vengan, dijo, haciendo un gesto para que todos se acercaran. Quiero mostrarles algo.
Mientras el grupo se reunía alrededor de la ventana, Joaquín comenzó a hablar sobre su sistema innovador de riego, sobre los planes que tenía para expandir la producción de la hacienda de manera sostenible y sobre el futuro brillante que veía para esas tierras. Y allí, en ese momento de conversaciones y reconciliaciones, algo comenzó a cambiar. Elena, por primera vez, vio más allá del valor monetario de la tierra. Pedro y Luis sintieron que su amor se fortalecía a través de la adversidad. Y Joaquín, observando a todos, experimentó una paz que hacía tiempo no sentía. El futuro seguía siendo incierto, con muchas cuestiones por resolver, pero esa tarde, en la sala de una hacienda en el interior de Minas Gerais, se dieron los primeros pasos hacia un entendimiento mutuo y, tal vez, hacia la curación de viejas heridas. En las semanas que siguieron al encuentro turbulento en la hacienda, una calma tensa se estableció entre las familias Oliveira y Mendonca. Pedro y Luis, decididos a no dejar que las circunstancias afectaran su relación, se volcaron por completo en los proyectos de la hacienda. Una mañana soleada, Pedro caminaba por los campos con Luis, explicándole entusiasmado los detalles del sistema de riego desarrollado por su padre. «Mira, Luis», señalaba a una serie de tuberías casi invisibles que serpenteaban por el suelo, «este sistema no solo ahorra agua, sino que también distribuye los nutrientes de manera más eficiente. Es revolucionario». Luis, que siempre había vivido en la ciudad, estaba fascinada. «Es increíble, Pedro. Tu padre es un genio». Mientras tanto, en la sede de Mendonca Empreendimentos en Sao Paulo, Elena estaba inmersa en sus pensamientos. El encuentro en la hacienda la había afectado más de lo que estaba dispuesta a admitir. La imagen de Joaquín hablando con tanta pasión sobre su tierra, incluso frente a una enfermedad terminal, no salía de su mente. Alberto, llamó a su asistente, «cancela todos mis compromisos para mañana. Voy a hacer un viaje». A la mañana siguiente, para sorpresa de todos, Elena Mendonca estaba de vuelta en la hacienda Oliveira. Esta vez, sin embargo, no llevaba la postura arrogante ni los tacones altos hundiéndose en la tierra, vestía ropa más adecuada para el entorno rural y traía consigo una expresión de genuina curiosidad. Joaquín la recibió en el porche, con una taza de café en la mano. «Señora Mendonca, qué sorpresa. ¿A qué debemos el honor?». Elena vaciló por un momento antes de responder, «Señor Oliveira, yo he venido para aprender sobre la hacienda, sobre su trabajo. Si está dispuesto a enseñarme, claro está». El viejo agricultor arqueó las cejas, sorprendido, pero una sonrisa gentil se formó en sus labios. «Bien, en ese caso, comencemos nuestra lección. Y por favor, llámame Joaquín». Durante las horas que siguieron, Joaquín guió a Elena por la hacienda, explicándole cada detalle del sistema de riego, los métodos de cultivo y los planes para el futuro. Elena escuchaba atentamente, haciendo preguntas y tomando notas mentales. «Sabes, Elena», dijo Joaquín mientras observaban la puesta de sol desde el porche, «cuando recibí mi diagnóstico, pensé que estaba llegando al final, pero ahora me doy cuenta de que es solo el comienzo de algo más grande». Elena lo miró intrigada. «¿Cómo así?». «Este sistema que hemos desarrollado aquí», explicó, «puede cambiar la vida de miles de agricultores en regiones áridas. Pero necesita de alguien con visión de negocios para llevarlo a gran escala». Los ojos de Elena se abrieron al comprender la implicación. «¿Estás sugiriendo una sociedad?». Joaquín asintió. «Exactamente. Tu experiencia en los negocios combinada con nuestra tecnología, imagina el impacto que podríamos tener». En ese momento, algo cambió dentro de Elena. La idea de usar sus talentos para algo más que ganancias personales encendió una llama que no sabía que existía. «Joaquín», dijo, extendiendo la mano, «creo que tenemos un trato». Mientras tanto, Pedro y Luis, que habían observado la interacción a lo lejos, se miraron con esperanza.
Tal vez, pensaron, las heridas podrían comenzar a sanar, no solo entre ellos, sino también entre sus familias. Joaquín sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de diversión y afecto. Cuidado, Elena, dentro de poco te veré conduciendo un tractor. Todos rieron, incluyendo a Elena, que parecía más ligera y feliz de lo que Luis recordaba haber visto en años. Después del almuerzo, mientras los demás conversaban en la veranda, Pedro llevó a Luis a un rincón más reservado del jardín. Luis, comenzó, su corazón acelerado, estos últimos meses han sido una locura, ¿no? Con todo lo que ha pasado entre nuestras familias y el proyecto de la finca. Luis asintió, sonriendo. Sí, ha sido una montaña rusa. Pedro respiró hondo, reuniendo valor. ¿Sabes una cosa? Todo esto solo me ha hecho estar aún más seguro de lo que quiero para nuestro futuro. Se arrodilló, sacando una pequeña caja del bolsillo. Luis jadeó, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Luis Mendonca, dijo Pedro, su voz temblando de emoción, ¿me darías el honor de casarte conmigo? La respuesta de Luis fue inmediata y entusiasta, sí, 1000 veces sí. Los gritos de alegría de la pareja atrajeron la atención de los demás, que rápidamente se unieron para celebrar el compromiso. Joaquín, observando la escena con lágrimas en los ojos, sintió una ola de gratitud. A pesar de la enfermedad que aún lo consumía, estaba siendo testigo del inicio de un nuevo capítulo lleno de esperanza para su familia. Elena, por su parte, sorprendió a todos al abrazar a Joaquín espontáneamente. Gracias, susurró, por enseñarme el verdadero valor de las cosas. A medida que el sol se ponía en el horizonte, bañando la finca en tonos dorados, el grupo permaneció reunido compartiendo historias, risas y planes para el futuro. La finca, que alguna vez fue motivo de disputa, ahora era el escenario de una unión improbable pero profundamente significativa. Joaquín, sentado en su silla de balancín favorita, observaba todo con una sonrisa serena. Sabía que su tiempo era limitado, pero también sabía que estaba dejando un legado mucho mayor de lo que jamás había imaginado, no solo una finca próspera o una tecnología innovadora, sino una familia unida y un ejemplo de cómo el perdón y la comprensión pueden transformar vidas. Mientras las estrellas comenzaban a puntear el cielo nocturno, Joaquín hizo una silenciosa oración de agradecimiento por cada desafío que había enfrentado, por cada lección aprendida y, sobre todo, por la oportunidad de ver el amor y la esperanza florecer en un terreno antes árido de prejuicios y malos entendidos. La noche avanzaba, pero para todos los presentes, estaba claro que este era solo el comienzo de una nueva y emocionante jornada. El año que siguió al compromiso de Pedro y Luis estuvo marcado por grandes cambios y desafíos. La startup creada para desarrollar y distribuir el sistema de irrigación de Joaquín, llamada Aguas del Mañana, comenzó a ganar reconocimiento nacional. Elena, sumergida en su nueva misión, sorprendió a todos con su dedicación. Pasó a dividir su tiempo entre Sao Paulo y la finca, muchas veces prefiriendo el aire del campo al confort de su departamento en la capital. Una tarde particularmente calurosa, Elena y Joaquín estaban sentados a la sombra de un gran mango, discutiendo los últimos desarrollos del proyecto. ¿Sabes, Joaquín?, comenzó Elena, un tono de reflexión en su voz. A veces me pregunto cómo sería mi vida si no nos hubiéramos encontrado aquel día. Joaquín sonrió, sus arrugas profundizándose alrededor de los ojos. El destino tiene maneras curiosas de trabajar, ¿no es así? Elena asintió, sus ojos llenándose de lágrimas inesperadas. Yo era tan vacía, siempre corriendo detrás de más dinero, más poder, y ahora. Hizo un gesto abarcando la finca. Ahora siento que realmente estoy haciendo la diferencia. Joaquín gentilmente puso su mano sobre la de ella. Siempre has tenido ese potencial dentro de ti, Elena. A veces solo necesitamos un pequeño empujón para ver lo que realmente importa.
Mientras tanto, Pedro y Luis estaban completamente involucrados en los preparativos de la boda. Decidieron que la ceremonia se llevaría a cabo en la propia finca, un símbolo de la unión no solo entre ellos, sino entre sus familias. Una noche, mientras trabajaban en las invitaciones, Luis notó que Pedro estaba más callado de lo normal. ¿Está todo bien, amor?, preguntó, preocupada. Pedro dudó por un momento antes de responder, es mi padre, Luis. Se está debilitando más cada día. Tengo miedo de que no esté aquí para ver nuestra boda. Luis abrazó a su prometido con fuerza. Tu padre es el hombre más fuerte que he conocido, Pedro. Él estará allí, estoy segura. Las palabras de Luis eran reconfortantes, pero la realidad de la condición de Joaquín se cernía sobre todos como una nube oscura. Los tratamientos se volvían cada vez más difíciles y, aunque él se esforzaba por mantener el ánimo, era evidente que su salud se estaba deteriorando rápidamente. Fue en este contexto que Elena tuvo una idea audaz. En una reunión familiar, propuso, ¿y si adelantamos la boda? Podríamos hacer una ceremonia íntima aquí mismo en la finca. La sugerencia fue recibida con una mezcla de sorpresa y emoción. Pedro y Luis intercambiaron miradas, una conversación silenciosa pasaba entre ellos. Creo que es una idea maravillosa, dijo Joaquín, su voz débil pero llena de emoción. Nada me haría más feliz que ver a mi hijo casarse. La decisión fue unánime. En los días que siguieron, la finca se transformó en un torbellino de actividad. Empleados y familiares se unieron para organizar lo que prometía ser un evento sencillo pero profundamente significativo. Así, solo 3 semanas después, bajo el mismo cielo estrellado que había sido testigo de tantos cambios en sus vidas, Pedro y Luis intercambiaron sus votos. Joaquín, apoyado por Elena, observó con lágrimas en los ojos mientras su hijo comenzaba un nuevo capítulo de su vida. La ceremonia fue un testimonio del amor y la unión que habían florecido de circunstancias tan improbables. Mientras los recién casados bailaban bajo las suaves luces colgadas en los árboles, Joaquín observaba la escena con una sonrisa serena. Valió la pena, murmuró para sí mismo. Cada momento valió la pena. Los meses que siguieron al matrimonio fueron agridulces. La salud de Joaquín continuó declinando, pero él enfrentaba cada día con una determinación admirable. Su pasión por el proyecto Aguas del Mañana parecía darle fuerzas extras y pasaba horas discutiendo ideas y planes con Elena, Pedro y Luis. En una mañana de otoño, mientras las hojas doradas danzaban al viento, Joaquín pidió ser llevado al campo donde su sistema de irrigación había sido implementado por primera vez. Quiero ver el fruto de nuestro trabajo una última vez, dijo, su voz débil pero llena de emoción. Elena, que en los últimos meses se había convertido en una presencia constante y reconfortante, empujó su silla de ruedas. Pedro y Luis caminaban a su lado, con las manos entrelazadas. Al llegar al campo, la vista era sobrecogedora, filas y más filas de cultivos verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, un testimonio vivo del éxito de su invención. Es hermoso, ¿no?, dijo Joaquín, con los ojos brillando. Pensar que esto puede ayudar a tantas personas, tantas familias. Elena se arrodilló junto a su silla, tomando su mano arrugada entre las suyas. Y ayudará, Joaquín. Tu legado tocará vidas por generaciones. Esa noche, reunidos en la terraza de la casa de la finca, Joaquín pidió hablar con todos. Mis queridos, comenzó, su voz débil pero llena de amor. No puedo expresar cuánto estoy agradecido por tenerlos en mi vida. Pedro, mi hijo, me has dado tanto orgullo. Luis, has traído una luz extra a nuestra familia. Y Elena. Hizo una pausa, intercambiando una mirada significativa con ella. Me enseñaste que nunca es tarde para cambiar, para crecer. Hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. El proyecto,
Aguas del Mañana, es más que una empresa o una invención. Es un símbolo de cómo podemos superar nuestras diferencias, de cómo el amor y la comprensión pueden florecer en los lugares más improbables. Joaquín miró a cada uno de ellos, sus ojos llenos de emoción. Prométenme que continuarán este trabajo, que usarán esto no solo para generar ganancias, sino para hacer una diferencia real en la vida de las personas. Todos asintieron, con lágrimas fluyendo libremente por sus rostros. En las semanas que siguieron, Joaquín se volvió cada vez más débil. Pero incluso en sus últimos días, mantuvo el espíritu elevado, siempre con una palabra amable o un consejo sabio para ofrecer. Y así, en una tranquila noche de invierno, Joaquín Oliveira partió pacíficamente en su sueño, rodeado por aquellos que amaba. El funeral fue una celebración de su vida y legado. Agricultores de toda la región vinieron a rendir homenaje, muchos compartiendo historias de cómo la generosidad y las invenciones de Joaquín habían cambiado sus vidas. Mientras el ataúd era bajado a la tierra, Elena se acercó a Pedro y Luis, que estaban abrazados. Su padre, dijo, su voz entrecortada, me enseñó el verdadero significado de riqueza. No se trata de dinero o poder. Se trata del impacto que dejamos en el mundo, las vidas que tocamos. Pedro asintió, secándose las lágrimas. Y nosotros continuaremos su trabajo. Haremos que su sueño se extienda por todo el país, por todo el mundo, si podemos. Luis, con una mano protectora sobre su barriga levemente hinchada, una sorpresa que habían descubierto solo unas semanas antes, añadió, y nos aseguraremos de que la próxima generación conozca la historia de su abuelo, el hombre que transformó no solo la tierra, sino también los corazones. En los años que siguieron, la finca Oliveira se convirtió en mucho más que una simple propiedad rural. Se transformó en un centro de innovación agrícola, atrayendo investigadores y agricultores de todo el mundo. El proyecto Aguas del Mañana se expandió, llevando esperanza y prosperidad a regiones antes consideradas inhabitables. Elena, ahora una abuela orgullosa, dividía su tiempo entre los negocios y los momentos preciosos con su familia ampliada. Frecuentemente se encontraba mirando el retrato de Joaquín colgado en la sala de la finca, agradeciendo silenciosamente al hombre que había cambiado su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Pedro y Luis, ahora padres de 2 hijos, continuaban el legado de Joaquín con pasión y dedicación. Se aseguraron de que la historia de su padre, el agricultor simple que soñó en grande y aún más, se transmitiera, inspirando a las futuras generaciones. Así, la finca Oliveira permaneció como un testamento vivo de cómo el amor, la comprensión y la visión pueden transformar vidas y unir a personas de las más diversas procedencias. El legado de Joaquín vivía no solo en los campos verdes y productivos, sino en los corazones de todos aquellos a quienes tocó con su sabiduría, amabilidad y amor incondicional.